Primera de Samuel, capítulo 4, versículo 1 al 3, dice así la palabra del Señor. Y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió a Israel a encontrarse a la batalla a los filisteos. Y acampó junto a Ebenezer, y los filisteos acamparon en Afez. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4.000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Que Dios nos bendiga a través de su palabra. A lo largo del mensaje, hermanos, voy a leer bastante la Biblia, versos tocante del arca, ¿vale? Vamos a seguir las pisadas del arca, desde que la pierden hasta que la recuperan, que hay muchos años a lo largo de esos capítulos que Israel pasa sin el arca, sin la presencia. Quiero ir diciendo, hermanos, para ya meternos un poco en contexto y saber qué es el arca de Jehová, ¿vale? ¿Qué es el arca de Jehová? El arca de Jehová, según Levíticos y Números, el Señor se las da a Israel, el tabernáculo, atrio santo y santísimo. El Señor pone muebles del tabernáculo y la excelencia de los muebles. El mueble más honroso, con más respeto, más valioso es el arca de Jehová, el arca de la presencia, el arca del pacto, el arca de la alianza, que es que una vez al año un sumo sacerdote entraba con esa sangre de ese animal para ofrecérsela al Señor, y así, una vez más, un nuevo año de bendición. Por lo tanto, ese mueble, el arca de Jehová, era donde la presencia de Dios habitaba, la séquina de Dios, la gloria de Dios, Dios manifestándose, era donde habitaba en el arca de Jehová, y se manifestaba cuando el sumo sacerdote entraba para darle un mensaje al pueblo. Y ahora, hermanos, hablando esto, vamos a entrar en la batalla que hemos hablado. Ahora dice la Biblia que Israel sale a la batalla, los filisteos salen a la batalla, y ahora dice la palabra que fue grande la batalla y 4.000 hombres de Israel mueren. Cuando todos estos hombres mueren, los ancianos del pueblo dicen: ¿por qué el Señor nos ha herido? En pocas palabras nos estaba diciendo: si nosotros somos el pueblo de Dios, ¿por qué Dios no nos ha capacitado para vencer a los filisteos, ya que es un pueblo que no teme a Dios? Y ahora, ¿qué hacen? Cogen el arca y lo traen al campamento. ¿Qué hicieron para perder el arca de la presencia? Porque después, hermanos, cuando vinieron el arca, fueron a la batalla y el arca fue robada por los filisteos. ¿Qué hicieron para perder el arca de la presencia? Permitir el pecado. ¿Por qué digo esto? Primero, Elí, que era el sumo sacerdote, tenía que haber prohibido llevarse el arca a la guerra, ya que el arca de la presencia no era un amuleto para ganar batallas, era donde Dios se manifestaba cuando se le honraba. Segundo, traen el arca como si fuese un amuleto, y tenía que estar en el Santísimo, adorándole, respetándole. Y tercero, los sacerdotes tenían que ser consagrados para llevar el arca, y santos, pero Ovnis y Finés eran pecadores y hacían pecados tan grandes que faltaron el respeto de ese nombre tan sagrado llamado Dios. Por eso dice Levíticos 22:1-3: habló Jehová a Moisés diciendo: di a Aarón y a sus hijos que se abstengan de las cosas santas que los hijos de Israel me han dedicado, y no profanen mi santo nombre. Yo, Jehová, diles: todo varón de toda vuestra descendencia en vuestras generaciones, que se acerquen a las cosas sagradas que los hijos de Israel consagran a Jehová, teniendo inmundicia sobre sí, será cortado de mi presencia. Yo, Jehová, lo ha dicho. Quisieron traer el arca a la batalla y se saltaron 3 reglas. Eli no se la prohibió. Trajeron el arca como si fuese un amuleto para la batalla, y los sacerdotes que la trajeron eran pecadores. Porque cuando te acercas al pecado, te alejas de Dios, pero cuando te acercas a Dios, te alejas al pecado.
Cuando Acán, hermanos, en la conquista de Jericó, estaba con Dios como los demás, grande era su victoria. Pero cuando pecó, escondiendo los tesoros debajo de la casa, se quedó solo. Sansón, hermanos, permitió tantos pecados en su vida espiritual que al final se quedó solo. Dicho ya, hermano, lo que acabo de decir, acabamos de descubrir por qué la perdieron, pero ahora vamos a descubrir por qué no la recuperaron. El título de este mensaje es Recuperemos la presencia. Recuperemos la presencia. Quiero dar datos bíblicos. Hay 4 puntos, no sé si llegaré a los 4. Hemos descubierto por qué la perdieron, por permitir el pecado. Vamos ahora a ver por qué no la recuperaron. Primero, ¿por qué no recuperaron la presencia? Por el egoísmo. ¿Saben por qué? Porque Israel, cuando la presencia le beneficiaba, la deseaban. Pero cuando la presencia le exigía y le demandaba, la rechazaban. ¿Por qué digo esto? Dice en 1 Samuel capítulo 4, versículo 3-5, seguimos en la batalla, dice: cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salves de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos que moraban entre los querubines. Y los 2 hijos de Eli, Ofni y Finés, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Atención, aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan grande júbilo que la tierra tembló. ¿Qué grito, hermanos? Pegarían de emoción y de júbilo que la tierra tembló, al punto que los filisteos, cuando la tierra tembló, dijeron esta frase, lo dice la Biblia. Dijeron: ciertamente Dios los ha visitado y somos muertos, porque este Dios no es como el de las naciones, este Dios es el que despojó a Egipto de todos sus bienes. Ser hombres y valientes, y luchemos contra Israel, y que suceda lo que tenga que suceder. Y cuando trajeron el arca y se emocionaron diciendo Israel: ha venido el arca, ya tenemos la victoria. Pero como permitieron el pecado, 1 Samuel capítulo 4, 10-11 dice la palabra: pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30.000 hombres de a pie. Atención, y el arca de Dios fue tomada, y muertos los 2 hijos de Eli, Ofni y Finés. Yo, hermanos, cuando he leído esto, he pensado, bueno, a lo primero, cuando viene el arca y ellos creen que les van a bendecir, gritan y dicen: Dios está con nosotros, luchemos por Dios. Pero ahora, cuando han salido en la batalla y han muerto 30.000 hombres y el arca ha sido robada por los filisteos, yo pensaba que iban a decir: luchemos por recuperar el arca. Pero ¿qué hacen? La Biblia dice que cada uno se fue a su casa. ¿Saben por qué? Porque Israel fue egoísta. Por eso no recuperó la presencia. Porque cuando la presencia les bendecía, cuando la presencia les daba respaldo creyendo que les iba a bendecir en la batalla, gritaban con emoción. Pero cuando la presencia fue robada, no fueron a luchar por ella, porque sabía que demandaba sangre, demandaba lucha, demandaba guerra. Porque miren, hermanos, la presencia a veces te va a beneficiar, te va a hacer bien, vas a sentir su paz, vas a sentir su gozo, pero también a veces la presencia del Espíritu Santo te va a demandar, te va a exhortar a que no hagas lo que a Él no le agrada. Israel, cuando trajeron el arca, gritó de alegría, pero cuando se la llevaron cayó por las heridas que tenía que sufrir para recuperarla. Cuando trajeron el arca de la tierra tembló, pero cuando se llevaron el arca a los filisteos, el corazón de Dios también tembló, porque nadie iba a recuperarla. Querían luchar con el arca,
pero no por el arca. Quería que el arca les diese la victoria, no que pelearían por mantenerla. Querían ver si su vida de sus enemigos iban a ser vencidos sin tener que morir por ellos. Querían un buen culto donde le restauren, le digan adelante, pero no que le confronten y le digan cambia. Querían un día de ungimiento, pero no querían clamar hasta que quedarse ronco para recibir la unción del Espíritu. Querían recibir un toque especial que les cambiase sus vidas, pero sin orar y leer en sus casas. Perdóname. El Espíritu Santo, cuando manifiesta su presencia, habrá momentos que te bendiga, que te restaure, que te capacite, pero habrá otros momentos que te exhorte, que te diga cambia, que te diga basta, que te diga hasta aquí. Tienes que cambiar de parecer. Yo te digo, o te quedas con todo o te quedas sin nada. Ama al Espíritu Santo. No seas Benjamín egoísta. No quiere las cosas a tu manera. No quiere las cosas como yo desee. David, hermanos, años más tarde, cuando coge el arca, empieza a danzar. Pero cuando no hizo bien las cosas, dice la palabra que murió Uza y ya no quería el arca. Le dijo, llevad el arca, Obed-Edom. No quieras solo la presencia cuando te hace danzar. Deséala y quiérela también cuando te quiere matar. Deseos, pecados, rarezas, vicios. Mateo 3, el Espíritu Santo unge a Jesús en el bautismo. Pero en Mateo 4, el Espíritu Santo lo lleva al desierto. Porque Jesús deseaba al Espíritu Santo en el Jordán. Cuando fue bautizado y la voz del Padre le dijo, este es mi Hijo amado. Y también deseaba el Espíritu Santo cuando lo llevó al desierto, al anonimato, a los 40 días de ayuno. Habana Yenir Basaya. Ama la presencia cuando te bendiga y cuando te demande. Cuando te diga, mi presencia viene sobre ti. Y cuando te diga, si no me honras, no estoy contigo. Primer punto, el egoísmo no les permitió recuperar la presencia. Segundo motivo, ¿saben por qué no la recuperó? Porque el trabajo público ocupó el lugar del arca. La actividad religiosa y eclesiástica en Israel ocupó el lugar de la presencia. ¿Saben por qué digo esto? Porque dice la palabra que cuando el arca fue robada por los filisteos, pasó 7 meses en la tierra de los filisteos y nadie fue. Pero viendo Dios que ningún israelita iba a recuperar el arca, dijo Dios, a mí nadie me defiende, me sobra para defenderme a mí mismo. Fue metida en el templo de Dagón. La primera noche Dagón fue inclinado y la segunda noche dice la Biblia que el dios Dagón, la estatua, las manos y la cabeza fueron cortadas. Y dice la palabra que el arca empezó a enviar enfermedades. La primera de ciudad de los filisteos deciden enviarla a otra. La segunda ciudad de filisteos también es atacada por esas enfermedades y deciden enviársela a otra. Y la tercera ciudad de los filisteos también deciden decir, no la traigáis aquí porque no queremos morir. Estando 7 meses, ahora el arca es montada sobre unos asnos y dice la Biblia que es llevada hasta Besemes. ¿Y qué actitud tenían Israel estando 7 meses sin el arca? Primera de Samuel capítulo 6 versículo 13 dice la palabra, y los de Besemes segaban el trigo en el valle y alzando los ojos vieron el arca y se regocijaron cuando la vieron. Siete meses sin el arca, 7 meses sin la presencia, y ellos decidieron trabajar en los campos de Israel. Pero yo digo, ¿de qué sirve trabajar si no estoy con el amo? Porque cuando perdemos la presencia,
y somos egoístas de que no queremos recuperarla porque sabemos lo que nos va a costar, ocupamos ese lugar con la actividad religiosa, con el campo de Besemes, con el campo de Israel, con la siembra de Dios, con los cultos, con las prédicas, con las administraciones pastorales, con los sellos, con la actividad religiosa y eclesiástica. Y yo no digo que eso sea malo, eso es bueno. Lo que no es bueno es, por no recuperar la presencia o por egoísmo, ocupar el lugar de la presencia, poniendo el campo de Dios en vez de tener al Dios del campo. Isaías 11, versículo 11 al 14. Dice Dios en pregunta: ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de seno de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentarlos delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecida mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. ¿Sabe por qué el Señor no recibía esas ofrendas? Porque este pueblo en ese instante, con sus labios honraba a Dios, pero su corazón estaba muy alejado de Él. Tenían el culto, pero no tenían al Señor. Tenían la ofrenda, pero no tenían la presencia de Dios. Tenían el altar, pero no el Dios del altar. Porque cuando somos egoístas y decimos quedarnos a nuestra manera, porque no queremos recuperar la presencia, ya que la presencia nos va a demandar, queremos ocupar el lugar de la presencia con la actividad religiosa. Y hermanos, quiero decirte que la actividad religiosa no te va a provocar gozo, porque lo que le provocó gozo a los que estaban en el campo de Besemes eran cuando vieron el arca. Sembrar en los campos de Israel no les provocaba gozo, más bien les provocaba fatiga. Pero cuando después de 7 meses por primera vez vieron el arca, dice la Biblia que viendo el arca tuvieron gozo, porque lo único que va a llenar el gozo de tu corazón es recuperar el arca. Cuenta una parábola bíblica donde Jesús narra que un hombre vendió todo su campo por tener el tesoro que había enterrado dentro. Hay quien cultiva tanto en el campo y se desgasta tanto en el campo que todavía no ha encontrado el tesoro que hay dentro del campo. Lucas 2. José y María estaban en una fiesta religiosa. Y tanto, hermanos, se entretenieron en la fiesta que perdieron a Jesús durante 3 días cuando era pequeño. Se les perdió a Jesús por distraerse la fiesta. La fiesta no puede ocupar el lugar de Jesús. La fiesta es una bendición. El culto es una bendición, la actividad religiosa es una bendición, pero eso no puede ocupar el lugar del arca, no puede ocupar el lugar del Espíritu Santo. Los discípulos, hermanos, cuenta la palabra que había una gran tormenta y empezaban, hermanos, a remar, y dice la Biblia que remaban con grande fatiga. Y ahí estaba Pedro, Andrés, Juan, Jacobo, expertos marineros, remando, 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 pero la tormenta, hermanos, no paraba. Pero en un instante, cuando vieron ya que la tormenta no podía pararse, por más que remaban dentro de la barca, decidieron hacer un stop para despertar al maestro. Hoy el Espíritu Santo te dice: suelta los remos de la barca y despierta a Jesús. Suelta los remos de la barca, suelta las oraciones de los cultos, suelta las predicaciones de los sellos que te mantienen. Esa tormenta no es parada por vivir en la barca,
por remar con tus fuerzas, por estar con Pedro, Juan y Jacobo dentro de la barca y escuchar sus mensajes. La tormenta no se va a parar. Es que no puede ocupar la barca y el remo el lugar de Jesús. Si estás dentro de la barca remando y tienes a Jesús dormido, tienes la presencia lejos de ti, insensible, frío, apocado, la tormenta no va a parar. Por eso, suelta el remo y despierta a Jesús. Creo que el Señor está dando principios espirituales para poder recuperar la presencia. Y ahora, hermanos, cuando lo de Besemar, después de 7 meses sin el arca, la tienen, en vez de llevársela a los sacerdotes, deshonraron el arca. Dice 1 de Samuel capítulo 6, 20-21 y 1 de Samuel capítulo 7, 1 y 2. Y dijeron de Besemar: ¿quién podrá estar delante de Jehová el Dios Santo? ¿A quién subirá desde nosotros? Y enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriath Jearim diciendo: los filisteos han devuelto el arca de Jehová, descended pues y llevadla a vosotros. Vinieron pues estos hombres y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriath Jearim pasaron muchos días, 20 años. Atención, cuando los de Besemes toman el arca, ¿saben lo que primero hacen? Levantar la tapa del propiciatorio, a ver si había dentro lo que tenía que haber, la tabla de los 10 mandamientos, el maná y la vara que reverdeció. En vez de llevársela a los sacerdotes para que la honrarían, faltaron el respeto al arca, abriéndola, y dice la palabra que Dios derramó un juicio sobre esa ciudad, y dijeron rápidamente: llevadla a los sacerdotes, llevadla a la casa de Abinadab y honrarla. Porque cuando hemos sido egoístas y ponemos la actividad religiosa en el lugar de la presencia, lo tercero que pasa es que no honramos la presencia. Y así fue, hermanos. Estos hombres no honraron la presencia y no la tuvieron. Atención, los de Besemes, después de 7 meses, solamente tuvieron el arca un día. ¡Un día! Sin embargo, los de la casa de Abinadab la tuvieron 20 años. ¿Por qué? Porque supieron honrarla, de tal manera que santificaron y consagraron a un hijo llamado Eleazar para que cuidara, para que adorara, para que honrara la presencia de Dios. Si no honras la presencia, no la tendrás. Si no respetas el Espíritu Santo y lo honras, podrás disfrutar de los cultos, pero no tendrás la presencia. Podrás sentir algún escalofrío, pero no tendrás la presencia. Podrás sentir algún sentimiento, pero no tendrás la presencia. Podrás gritar gloria a Dios, pero dentro de ti estarás vacío. David sabía que faltó el respeto a Dios. Por eso dice en el Salmo 51:11: no me eches delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Honra al Espíritu Santo y manifestará su presencia sobre tu vida. Me le he saltado, hermanos, para ir al cuarto. Número 1, el egoísmo. Número 2, el ocupar el lugar de la presencia, la actividad religiosa. Número 3, si no honras la presencia no la tendrás. Número 4, el hacer las cosas a mi manera, la carnalidad, no me permitirán tener la presencia y disfrutarlo. Porque cuando estos hombres, hermanos, estuvieron 20 años honrando la presencia, la tuvieron. Pero atención, después de 20 años y 7 meses sin el arca, Saúl reina 42 años sobre Israel y muere.
Y David se queda como rey y quiere de nuevo traer el arca de Israel. Hermano, yo he hecho este cálculo. 7 meses con los filisteos, 20 años en la casa de Abinadab y 42 años en el reinado de Saúl, suma 62 años y 7 meses sin el arca. Y ahora David decide de nuevo traer el arca a Israel. Segunda de Samuel 6:2-3 dice: y se levantó David y partió de Balá de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, es decir, todo el pueblo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre el cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron a la casa de Abinadab, que estaba en el collado. Y Uza y Ahíu, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Atención, tuvieron, y David tuvo una buena ilusión, un buen motivo, una buena meta, un buen sueño, y era traer de nuevo desde tantos años el arca a Israel. Pero atención, lo quiso hacer a su manera. Segunda de Samuel capítulo 6, 5, 7 y 9 y 10. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos, de manera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Uza extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaron. Y el furor de Jehová se encendió contra Uza y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y temiendo David a Jehová aquel día dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de la ciudad de David, y la llevó David a la casa de Obed-edom geteo. Después de tantos años sin el arca, ahora David decide esta idea: poner el arca sobre asnos en vez de ponerle los hombres de los levitas. David puso la presencia sobre los asnos y no sobre los levitas. Acomodó algo sagrado a su gusto, a su manera y a su antojo. Pero los bueyes tropezaron, porque aquí va la aplicación para mi vida y para la suya. Los que se apoyan en su evangelio tropiezan. Los que deciden hacer las cosas a su manera tropiezan. Sansón tenía prohibido tocar animales sin vida, juntarse a mujeres que no eran de Israel, pero hizo de algo sagrado algo común, de algo honroso algo manejable a su antojo y a su manera, y se quedó sin la presencia. Judas quiso hacer una historia a su gusto y acabó ahorcado. Con amor te digo, no cambies esta historia a tu manera, porque podemos acabar muy mal. Aarón, hermanos, creó un Dios al gusto del pueblo, mientras Moisés estaba en el monte con Dios. Miren qué fuerte, hermanos. Moisés con Dios en el monte, en la santidad, en la honra. Sin embargo, Aarón abajo creando un Dios al gusto del pueblo. ¿Saben por qué? Porque el pueblo no quería subir a la presencia. Sin embargo, se acercó a Aarón y le dijeron: quiero un Dios a mi antojo con estas medidas, que sea de 7 a 8 de la tarde, que no me demande mucho, que le pueda dar las obras, que pueda ser el espectador y no colaborador, que pueda emocionarme y no cambiar, que no me moleste mucho, que me deje pecar cuando quiera, que no haga falta orar, leer y ayunar, que pueda vivir como yo desee y cuando yo quiera me pueda acercarme confiadamente. Pero perdóname, te amo demasiado para engañarte. Si deseas ese Dios, por €1 en las tiendas lo encontrarás para ponértelo en el cuello. Pero si deseas tener la presencia de Dios, si deseas tener al Espíritu Santo honrado, si deseas tener la presencia de Dios,
tendrás que llevar el arca en el hombro, al lado de tu corazón, para que tengas comunión con Él y sientas lo que Él siente, para que palpites como Él palpita, para que lates como Él late. Tenerlo a Él te va a demandar todo. Tenerlo a Él te va a demandar todo. Solo los que no han sido cambiados por el Evangelio querrán cambiar el Evangelio. Solo los que no han sido cambiados por la presencia querrán cambiar la presencia. Número 1. Perdieron el arca por permitir el pecado. Número 2. No la recuperaron porque fueron egoístas. Número 3. Permitieron poner el lugar de la religión antes que la presencia. Número 4. Cuando no tenían la presencia y pusieron en la religión, ¿qué hicieron? ¿Qué pasó? Perdieron el temor y no honrar a Dios. Y número 5. Hicieron un Dios a su antojo y a su manera. Pero hermanos, cuando han pasado los meses, dice la Biblia que 6 meses estuvo en la casa de Obed-Edom. Dice la Biblia que Dios bendijo la casa de Obed-Edom en gran manera. Y ahora David se ha enterado de lo ocurrido. Y dice en 2 de Samuel capítulo 6 versículo 12-19. Dice la palabra del Señor. Fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios a casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová. Y estaba David vestido con un edó de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y los menospreció en su corazón. Metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar, en medio de una tienda que David había levantado. Y sacrificó David holocausto y ofrenda de paz delante de Jehová. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrenda de paz, bendijo al pueblo en nombre de Jehová de los ejércitos, y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así hombres como mujeres, a cada uno un pan y un pedazo de carne y una torta de pasas. Y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. Cuando de nuevo David trajo el arca a Israel, el pueblo, hermanos, danzó de alegría. El pueblo fue alegrado, satisfecho, completo, porque después de tantos años el arca había sido recuperada. David, hermanos, dice en el relato bíblico que acabamos de leer, que cuando andaron 6 pasos, hermanos, con el arca, sacrificó ofrenda. Cuando trajeron el arca a Israel, sacrificó ofrenda. Cuando tenían el arca en Israel, todo el pueblo danzaba y glorificaba y exaltaba el nombre de Dios. Y dice la Biblia que ahora el arca estaba en un lugar que preparó David para el arca. Cuando el arca fue honrada, aleluya, cuando el arca fue honrada, fue recuperada, cuando el egoísmo fue vencido por David, cuando la actividad religiosa fue vencida por David, cuando la falta de honra fue vencida por David, cuando hacer las cosas a su manera fue vencido por David, es entonces cuando el arca fue recuperada, fue hallada. ¡Oh! ¡Recupera la presencia! ¡Recupera la presencia! Recupera la presencia con uñas y dientes. Di no a lo que tengas que decir no.
Di no a lo que tengas que decir no, pero recupera la presencia. ¡Oh! Recupera la presencia, mi hermano. No vivamos el Evangelio sin la presencia del Espíritu Santo. ¡Oh, hermano! Recuperemos la presencia, querido hermano. Vuelve la oración, vuelve la lectura, vuelve el ayuno, vuelve la vigilia de la noche, vuelve la madrugada. ¡Oh, tú estás aquí, Señor! Si has permitido, hermano, que la presencia se la lleven los filisteos por permitir pecado y no la has recuperado por tu egoísmo, por ocuparte de la actividad religiosa, por no honrarla y por hacer las cosas a tu manera. Hoy, esta noche es día para que le honres, para que le pidas perdón, para que prepares un lugar como preparó David, para que hagas ofrendas de arrepentimiento a tu Dios, para que dances, para que le glorifiques, para que le honres. No sé lo que tienes que hacer, pero no vivas un segundo más sin su presencia, no vivas un instante más sin tu comunión con el Espíritu Santo. Orar y leer no es algo opcional, es algo de vital importancia. Por eso, hermano, te animo a que recuperemos la presencia. Genia la vasaya goanaya. Concluyo, hermanos, con una experiencia que Dios me está recordando. Esto, hermanos, no crean que solamente le pasa a los 4 contados, que son los débiles los que flaquean. Esto nos pasa a todos porque todos somos débiles. Aquí no hay super ungidos ni super espirituales. Aquí somos todos super necesitados. Esto es algo, hermanos, que a mí me pasó. Esto es algo que a mí me pasó y Dios me dio un mensaje a través de esta experiencia. Y me dio este mensaje que os estoy predicando. En un año, hermanos, de tanta actividad, oraciones, estudios, ayunos, evangelización, todo eclesiásticamente, descuidé mi vida espiritual. Por estar tanto en la casa de Dios, descuidé al Dios de la casa. Oraba con los hermanos, estaba con los jóvenes, visitaba con el pastor, estaba en las oraciones, estaba en las intercesiones, estaba en los cultos, me pedían ayuda y les ayudaba, me decían los jóvenes, ayúdame, iba con ellos y les hablaba del Señor, pero descuidé mi vida espiritual al punto que en un culto el Señor me mostró una visión. La visión fue esta. En medio del culto, con mis ojos cerrados, el Espíritu Santo me da esta visión. Entro en una habitación oscura y al acabar de esa habitación, un ser con mucho brillo, una luz que danzaba de un sitio para otro, de derecha a izquierda a lo lejos. Y yo me iba acercando poco a poco y cada vez esa luz era más grande. Cuando el Espíritu Santo me hace consciente de que esa luz y ese brillo no era otra cosa que el Espíritu Santo. Y hermanos, el Espíritu Santo con un tono de voz de que me echaba de menos, no digo que lloraría, pero con un tono de voz quebrantado, con la voz, hermano, que estaba quebrada, con una voz que me echaba de menos, me decía: ven, te echo de menos. Ven, que te echo de menos. Vaya, Naya. No
cambies, hermano, tu comunión con el Espíritu Santo por nada. No cambies. No pongas en la balanza a los cultos, a los sellos, a las reuniones. Que la balanza de tu vida espiritual no gane las reuniones y los sellos. Que gane el arca. Que gane el Espíritu Santo. Que gane la presencia. Que gane tus ratos con oración. Que gane tus ratos con la Biblia. Que gane tus ratos las vigilias de la noche. Que gane tus ratos diciendo al Señor, Señor, y que Él te diga, dime, hijo mío. ¡Oh! ¡Vaya! Siento al Espíritu Santo. Gracias. Gracias. Gracias, 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 Padre. Gracias por esta palabra que tú nos has hablado, Señor.